Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este inicio de ciclo de conversatorios en el marco del Día Internacional de la Epilepsia. Soy Mireia Orbegoso, presido la asociación Yo Cuido, la cual pertenece a la red latinoamericana Yo Cuido. Yo Cuido es una colectiva formada por mujeres en su mayoría a cargo del cuidado de personas en situación de discapacidad o dependencia, las cuales requieren cuidados intensos, extensos y hasta muy especializados. Cuidamos de manera no remunerada y nos hemos organizado por la misma necesidad de la falta de políticas públicas que nos brinden cuidados y apoyos y servicios de estos mismos en beneficio nuestro y de nuestros hijos. Nuestra lucha es por el reconocimiento del derecho al cuidado y el derecho al tiempo propio de todas las mujeres que cuidan. En esta ocasión vamos a iniciar como sesión primera con el tema Día Internacional de la Epilepsia. El Día Internacional de la Epilepsia se conmemora cada segundo lunes de todos los febreros. En este año cae hoy día 10 de febrero. Así que estamos sumándonos a esta conmemoración, haciendo este conversatorio para seguir hablando del tema de la epilepsia, que es muy necesario que nuestras mismas familias, empezando desde nuestras mismas familias, familiares, desde las mismas personas que tienen ya este diagnóstico, en comunidad y también el Estado, volteen el rostro hasta a esta situación en la que viven las personas con epilepsia. En esta ocasión, como dando el inicio de este ciclo de conversatorios, porque van a venir más con distintos temas relacionados con la epilepsia, vamos a tener a dos invitadas muy especiales, muy queridas, que son miembros de nuestra organización. En este caso, hoy día vamos a tener a la compañera Ruth Cueva Zulca. Ella es mamita cuidadora 24/7 de una niña con parálisis cerebral y epilepsia. Y también tendremos a la compañera Beatriz Guaranga, que ella es una persona diagnosticada con epilepsia. Hablaremos desde nuestras miradas, cómo estamos viviendo esta situación de la epilepsia, los desafíos a los que nos enfrentamos, cómo nos afectó, cómo seguimos dándole la lucha a esta situación y qué es lo que también requerimos de parte del Estado y de la comunidad. Así que bueno, les doy pase, compañeras, sin antes hacerle, no olvidarme hacerles recordar que sigan dando like a nuestras publicaciones, síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, como ven, en X, estamos en TikTok, en Instagram, también tenemos un canal de YouTube en los cuales ustedes pueden llegar a acceder a información, entrevistas y hablar y poder entrar en el tema de los cuidados y saber por qué nosotras estamos visibilizando esta situación de los cuidados, la crisis que vivimos en los cuidados. Así que vamos a hablar hoy día de la epilepsia desde nuestras miradas como pacientes o como madres que cuidamos, y posteriormente ya se les estará invitando, publicando otros conversatorios ya con profesionales de la salud. Vamos a darle la bienvenida a las compañeras, ya están presentes, bienvenidas y bueno. Bueno, entonces empezamos. Ya damos pase a las compañeras para iniciar este conversatorio. Muchas gracias a todos los que están viéndonos en este momento. Les doy la bienvenida nuevamente y pueden dejar en sus comentarios preguntas o algún comentario que nosotras les vamos a responder a través de los comentarios de Facebook. Gracias. Entonces, la primera, digamos, no pregunta, sino el tema a considerar, compañeras, para empezar este conversatorio es preguntarles a ustedes, como hemos dicho, desde sus vivencias, ¿no? ¿Cómo han experimentado todos estos años el vivir con epilepsia o cuidando a una persona con epilepsia refractaria? Entonces, desde esa mirada de nosotras, ¿no? De cuidadora, de persona con epilepsia, yo quería preguntarles, empezando por Ruth y después continúa Betty, eh, un pequeño resumen, cómo fue tu experiencia ante la noticia, ¿no? De la epilepsia en tu vida, en este caso, Ruth, de tu niña. Mireya, justo.
estaba recordando cómo fue en un principio muy difícil de procesar toda esta información con respecto a su diagnóstico. Su diagnóstico, me dijeron, era una encefalopatía epiléptica y que los rasgos se asemejan mucho al síndrome de West. Entonces, era demasiada información, incertidumbre, pero a la vez tú tenías que seguir con programar terapias, asistir a sus electros, a sus resonancias, las crisis aumentaban, se intensificaban en frecuencia, tenías que decidir si sigo trabajando o dejo de hacerlo para cuidar a mi niña. Entonces, todo esto era a la vez, todo esto era paralelo. Entonces, te imaginarás como mamá o como papá, en nuestro caso, nuestra familia, pues era muy, muy difícil. Tal vez en equipo con mi esposo ha sido menos difícil. Algunos me dicen, con tu esposo fue más fácil. No, más fácil no, porque hasta la fecha de hoy no es fácil. Menos difícil sí, pero creo que en equipo hemos podido ayudarnos, hemos podido aceptar y avanzar, ¿no? Eso ha sido nuestro proceso. Gracias, Ruth. Gracias. Entonces, imagino que, como todas, al inicio de la Sí, noticia y todo esto, ¿no? Es bien desconcertante. Prácticamente se abre una puerta, digamos, o una ventana y por la cual tú entras o ves un mundo distinto ya, ¿no? El que sí. no pensabas. Entonces, es ahí donde realmente, pues si no cuentas con los apoyos, con una red, empezando desde la familia, va a ser más complicado y difícil. En tu caso, Betty, gracias, Ruth. En tu caso, Betty, ¿cómo experimentaste cuando empezó todo esto, el tema del diagnóstico de la epilepsia? Es, Primero, buenas tardes. Yo cuando empecé con esas, mis crisis que tuve en el colegio más seguido, estuve trabajando también y no le prestaba tanta importancia hasta que, gracias a mis hermanos, pude ir al hospital y recibir mi diagnóstico y ahí también pude yo, ver, pues, en qué podía hacer, trabajar o estudiar. Y ahí cuando el doctor me dijo que solamente podía hacer una sola cosa, es donde también se me vino como esas ideas a la cabeza de ya no poder avanzar más. Y ahí donde también se me puso ¿cómo le podría decir? Unos, unos, unos muritos, como les digo, para poder yo avanzar, pues. Y ahí es donde llego a conocer esa, esa preocupación. Yo decía, ¿de qué manera más podría yo mejorar? Y es donde empecé a conocer, a investigar más también de cómo podría yo mejorar, de qué cosas podría hacer. Y es donde llegué a conocer pues el grupo y gracias a ello también he mejorado con ello y a poder dar más valor, como si sea a mi persona, ¿no? Y ya no estar pensando más o menos a no poder hacer, a lo que sí puedo lograrlo, pues. Y ahí gracias a Dios también tengo mi familia, mi esposo y a mi hijito, pues, de que están de lo más normal. Gracias, Betty. Claro, en el caso de ustedes, por ejemplo, han llegado a saber del diagnóstico en compañía, por decirlo así, ¿no? Con la red de apoyo de sus familiares. Entonces, esto quizás ha sido un factor muy importante para que se pueda, no hacerse menos, como dicen, ¿no? Ujú. Menos estresante, tensionante, desconcertante y todo lo que se pueda decir, eh, pero ha sido como que donde uno pueda apoyarse para seguir adelante. Es muy importante esto recalcar nuevamente porque cuando nosotros hablamos de la epilepsia, pues generalmente no sabemos nada del tema, ¿no? No sabemos nada, nada, nada del tema. Sí, Y es ahí es donde yo quería saber justamente hasta el proceso de la actualidad, hasta hoy, por ejemplo, para todo este camino que ustedes están andando y siguen andando, ¿qué desafíos ustedes han presentado? Por ejemplo, Betty menciona que para ella fue como unos muros alrededor de ella, ¿no? Que se vio así, ¿no? Atrapada en unos muros de quizás de decir, ya no voy a poder llevar mi proyecto de vida a cabo, ¿no? Desarrollarme como yo quisiera.
Entonces, miles de preguntas quizás se nos pasan como también a las madres en la cabeza, ¿y ahora qué? ¿Qué paso a seguir? Entonces, ¿qué, en tu caso, Ruth, qué desafíos han enfrentado ustedes como familia, tú como cuidadora, y qué desafíos sigues enfrentando ahorita por tu niña? Claro, en un principio es una transformación total, ¿no? Porque uno tiene una visión de que nace tu niña y cuál va a ser más o menos el plan que teníamos pensado para ella. Entonces, es transformar esa visión, ese futuro, y en mi caso, pues, me llevó a dejar mi trabajo para cuidar netamente a ella, ¿no? Porque es complicado, sí, pedir permiso una y otra vez a un centro de trabajo, porque uno tiene que asistir a una resonancia, un electro, una nueva opinión de un tercer médico, de un cuarto médico, de un quinto. Puedo decir que he ido hasta 8 neurólogos para poder saber qué es lo que tiene mi niña, cuál es la medicina correcta que sí le hace efecto, porque a veces la medicina no le hacía efecto. Decía, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que bajen sus crisis, desaparezcan sus crisis? Y nos hemos demorado tanto tiempo tener, digamos, la medicación correcta. Entonces, el desafío es constante, ¿no? En el día a día. Acudir o obtener pronto un diagnóstico también es otro desafío, ¿no? Porque en un principio me dicen, encaja perfectamente a una encefalopatía epiléptica, pero hay muchas. Entonces hay que ver exactamente a cuál de ellas te encaja y qué tan importante es saber primero tu diagnóstico para saber el tratamiento que conlleva, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que los desafíos no desaparecen, el desafío es día a día con mi esposo, con mi familia, pero ya ahora lo aceptamos, ahora lo manejamos más tranquilamente, con mucha resiliencia, pero sin embargo, me pregunto si mi niña ya tiene un diagnóstico fijo como un síndrome de West, ¿por qué tengo que acudir cada 2 meses para que me den una receta si ya tiene un diagnóstico fijo, ¿no? Digamos, ¿por qué no cambia tal vez por ahí el sistema o por qué no cambia por ahí que no tengo que sacar una cita para el doctor para que me dé un papel de la receta para recibir la medicación? ¿Por qué no alargar si mi niña ya tiene un diagnóstico claro, tiene una parálisis cerebral que le ha conllevado como consecuencia de estas crisis epilépticas? Me gustaría que se alargue, que se prolongue para no estar yendo cada vez, ¿no?, a recurrir a una receta para una medicación. Eso sí, de verdad, siento que hasta ahora no se ha podido prever, solucionar o alguien visibilizar lo que nosotros como cuidadores requerimos para el bien de nuestros hijos, ¿no? Eso Entonces, es entonces, ahorita el primer desafío que tú sigues ahí detrás es, digamos, es más que nada en el sector salud, en cuanto a cómo se lleva el acceso al tratamiento, ¿no? El acceso más que nada burocrático, ¿no? De gestión, de documentación, de papeleos administrativos, que de verdad sí nos pone muchas trabas y nos hacen perder tiempo. En el caso de nosotras que estamos cuidando 24/7, pues nos hacen perder muchísimo tiempo valioso, porque empezando de que necesitamos un apoyo para que cuide de nuestros hijos mientras salimos a hacer esos trámites, esas colas y para que nos digan no hay sistema, imagínate, ¿no? Porque ir y para que nos digan no hay sistema, entonces empezando desde ahí, ¿no? Es un desafío terrible porque aparte que estamos sobrecargadas de estrés, de cansancio físico por el cuidado intenso que brindamos, también fuera de casa nos espera estos desafíos, ¿no? La intolerancia, la discriminación, la falta de sensibilidad, esa perspectiva de cuidados y de discapacidad que no existe en las políticas públicas y tampoco en la administración del sector salud, ¿no? Entonces, te suma algo más, o sea, te sigue sumando en la mochila una carga más a la cual igual va a haber pues un resultado a futuro como cuidadora, ¿no? Sí es muy necesario esto y esperemos pues de que al final haremos como una retroalimentación, un resumen
para poder definir qué es realmente lo que se necesita, ¿no? Entonces, pero ya vamos viendo que en tu caso es eso y no solo tu caso, de muchas de nosotras, ¿no? Gracias, Ruth. Y en tu caso, Betty, ¿qué desafío todos estos años estás llevando hasta la actualidad en tu vida al ser una persona con ese diagnóstico? Y también, así como decía Ruth, ¿no? De ir también al hospital así mensualmente para poder ir a recoger mi medicina y que como 2 veces se ha tenido ese decaimiento. Estaba yendo así también al médico a recoger al hospital, pero ahí donde he caído mal, en el carro, o a veces darme ese reto de poder ir yo sola, pero a veces no se puede, pues. Siempre tengo que estar con una persona a mi costado y a veces, como dices, mi esposo no puede acompañarme o andar con mi bebé, que es lo peor que puedo hacer, pues. Y Claro, después después despertarme así, digo nomás yo, Diosito me da fuerzas, ¿cómo estoy ahora? Me levanto, si tengo esas fuerzas de poder levantarme, digo, estoy bien. O si no, para poder salir a hacer mis cosas, si no, estoy también en la cama nomás. Ni ¿y quién podría en lo tener. económico, compañeras, algún desafío o está todo ok? ¿Qué desafío presentan, por ejemplo, en lo económico? Yo Amiga, tengo que salir a trabajar. económico. Ujú. Ruth, tú, Ah, sí, en mi caso sí, pues a mí en lo económico, pero perdón, alguna vez se te escucha bajito, podrías un poquito sí, más. a ver, vamos a subirlo un poquito más el volumen. En mi caso con Gracias. Isabela, yo tengo una sola niña, pero a veces pareciera que tuviera cinco, porque en lo económico, sí, pues y a medida que van creciendo nuestros niños, las necesidades también crecen. Entonces, si ella crece, necesita más medicina, necesita más especialistas, porque de pronto ya no solamente nos encerramos en el diagnóstico del síndrome de West y nos dicen, Así como tiene. la niña está en su silla de ruedas, como no camina, probablemente pueda tener esto y la cadera se puede salir y de pronto los huesitos están delicados, ya va a haber posiblemente osteoporosis y nos dicen, y porque no camina o no deglute bien, se puede aspirar. Entonces hay que ver, ya prácticamente la visita ya no es solamente con un neurólogo o un pediatra, ¿no? Ya hemos ido a varios médicos de diferentes especialidades y donde cada médico, pues yo siempre me gusta tener una segunda, tercera opinión. Y nada es gratis en esta vida. Entonces, esa tercera opinión a veces tiene que ser de un centro particular donde me han recomendado y cada uno de ellos pues te dirige, te observa, te da su opinión y uno saca las conclusiones, ¿no? Eh, Tener una niña con discapacidad, con PCI y síndrome de West, pues es sumamente difícil en el nivel económico. A veces las palabras no solamente pueden bastar para que uno pueda saber en realidad cuáles son esos problemas, ¿no? Pero sí, cada vez, y lo digo con mi esposo, es más difícil. Antes lo que teníamos o lo que trabajábamos y lo que nos buscábamos por ahí nos alcanzaba para más terapias. De pronto seguíamos terapias lunes, miércoles y viernes en las clínicas San Juan de Dios. Yo digo, y ahora no me alcanza. Antes sí podía llevar a una hidroterapia, antes podía llevar a una ocupacional, a una terapia de ilusión, porque tampoco es una sola terapia, ¿no? Te dicen ocupacional, la intersensorial, la deglutoria, por ahí también te recomiendan la hidroterapia, te recomiendan la de los caballos. Entonces, wow, es enorme los gastos, es enorme el tratamiento, su alimentación, todo conlleva bastante carga económica. Y si bien es cierto, no sé cómo podríamos solventar, pero no la buscamos, no la buscamos, pero si bien es cierto, así como yo, ¿cuántas familias tendrán esa dificultad económica, no? Y cuántos no podrán acceder
a su medicina, a su terapia, y eso es lo que no debería de faltar, ¿no? Para darle calidad de vida a nuestros niños, no debería de faltar. Gracias, Ruth. Y para ti, Betty, qué desafíos te ha venido en ese aspecto de lo económico? Ahí también pues ya no puedo trabajar, como se dice, así seguido. Y muchas veces cuando no hay esas medicinas, como estaba hablando Ruth, en el hospital, yo misma tengo que comprarme también, ¿no? Y cuando muchas veces no me alcanza, ¿cómo podría ser también? A veces me deja pensativa todo ello y parece mentira, pero eso también nos hace más daño a nosotros, ¿no? Gracias a Dios, yo no he tenido esas caídas, pero no tengo nada de esa necesidad todavía, digo yo, como de otros chicos que se paran cayendo, hasta a veces lastimando sus piernitas, sus bracitos, todo ello. Al menos yo todavía no estoy con esos desafíos, siempre diciendo, pues, y he visto pues, varios chicos que han tenido esas caídas, como han caído en silla de ruedas, y todas esas terapias de verdad que necesitamos realmente. Terapias de psicología también, y gracias a Dios, Dios quiera se nos pueda dar, pero ya no con esos cobros que hacen pues ahora, ¿no? Sino que así, como vean la necesidad de cada uno, ya ahí también para que ahí nos apoyen de esa manera en el Ministerio. Sería Ujú. una gran ayuda para nosotros. Sí, entonces, gracias, Betty. Entonces vamos viendo que al inicio del diagnóstico prácticamente estamos en cero. Entonces, como familiares a cargo del cuidado, como persona con epilepsia, es muy valioso y necesario tener una red de soporte, que empezaría desde las familias, ¿no? Ahora, Ya. algunas contamos con familiares que nos puedan dar quizás en ese momento, al menos escucharnos, ¿no? Y de repente ser el soporte para que nosotros podamos indagar y averiguar y empezar a avanzar en el tema. Pero también, de hecho, y que se necesita, ya hablando en sí como persona con discapacidad, políticas públicas que brinden servicios de cuidados y apoyos, que es muy, muy necesario, porque en caso de Betty, en caso, por ejemplo, de nuestros hijos, ellos, quizás algunos, porque cada persona es distinta, cada persona, ¿no? La epilepsia va a ser distinta, ¿no? El grado de dependencia que va a adquirir va a ser distinta, pero lo ideal sería que el Estado se preocupe en dar estos apoyos, estos cuidados de calidad para que la dependencia sea mínima, ¿no? Para que con el pasar del tiempo no aumenten tanto el desgaste físico, emocional, porque también quizás de repente no hay otros temas de salud que le aquejen a la persona con epilepsia, pero en lo emocional, el hecho de estar en casa, porque también si no tienes la accesibilidad, ¿no es cierto? Para salir de casa, no tienes la economía, ¿no? No hay lugares accesibles, no hay eh, empezando por una silla de ruedas o un apoyo para que te acompañe, como dice Betty, porque si el esposo no va a dejar de trabajar, su esposo, ¿no? Igual tu esposo, nuestros esposos o nuestros familiares, o las madres que trabajan fuera y dejan con la abuelita, con la tía o con la hija mayor a sus hijos con epilepsia, ¿no? Entonces, si deja de trabajar, entonces ¿de dónde sale, no? Y lo primero que pensamos es la alimentación y la medicación. Entonces Sí. es un lujo actualmente, lamentablemente es un lujo porque esto pasa y pasan los años y sigue lo mismo, a pesar que ha habido la pandemia que ha demostrado toda la crisis en el sector salud, no vemos cambios para bien, sigue con lo mismo, creo que hasta a veces peor, no sé. Entonces, si no hay estos apoyos, ¿cómo vamos a brindar calidad de vida? ¿Cómo vamos a evitar mayor dependencia, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Cari, ya se va para los 18 años, mi hija, que tiene síndrome de Lennox, y ahora viene cada etapa de su vida, vamos, como por decir, logrando una estabilidad en algo y ya aparece otro tema, y ya aparece otro tema. Por más que tú veas todos los cuidados posibles, pero ya aparece otro desafío. Ahorita viene el hipotiroidismo, ya tenemos ese diagnóstico, ¿no? Y ahora otros medicamentos añadir, ahora una dieta especializada, cuidarle más sus alimentos, cuidar esto, y lo de la salud mental, al estar
pues sin accesibilidad para poder salir, también como dice Betty, ¿no? Eso te afecta anímicamente, te estresa, te deprime y también vuelve a surgir el círculo vicioso que te va a hacer convulsionar porque está así la persona, ¿no? Entonces, es una situación, unos desafíos muy grandes que se vive. En tu caso, Betty, dejaste de trabajar por el tema, como en otras charlas nos habías comentado, ¿no? Dejaste de trabajar y ahorita, pues bueno, no se puede arriesgar a salir tiempo completo a trabajar, ¿no? Porque también es cuidadora de un pequeño y no puede andar sola. Entonces, así hay muchas personas con epilepsia y también niños con más severidades que después, si no tenemos esos apoyos y esos cuidados adecuados, esa accesibilidad, ese de ejercer el derecho a poder tener un empleo y un ingreso adicional, porque pues es 3 veces más los gastos, ¿cómo le damos calidad de vida? ¿No? ¿Cómo le damos calidad de vida? Entonces, por eso mismo, yo quería preguntar también como que esto viene para más y a futuro tendremos nuevas charlas ya más continuas para poder entre mamitas expresar nuestros sentires, que será muy importante esa red de apoyo entre nosotras. Pero más que nada quería comentarles yo desde sus experiencias durante todo este tiempo. Sabemos que toman sus medicamentos, que tienen los medicamentos, que quizás llevan terapia, ¿no? Pero ustedes ya, Betty como persona, ya se conoce, tú ya conoces a tu niña, Ruth. De repente, muy aparte de los medicamentos, hay de repente ciertas actividades en el entorno familiar que ustedes se han dado cuenta que afecta más a que tengan convulsiones más seguidas, o qué deberían, por ejemplo, las mamás o las personas con epilepsia evitar, qué les ha resultado a ustedes mismas que hayan descubierto algo, ¿no? Que hayan descubierto algo, ¿no? Entonces, que de repente nos pueda servir como un tip, ¿no? Porque a veces, como me dice a mí el neurólogo, señora, yo le puedo dar los medicamentos, ¿no? Yo le puedo decir esto, aquello, lo otro, pero ustedes son los padres, usted es la mamá que está al cuidado y usted conoce a su hija, usted sabe bien lo que le da de comer y no lo que no le da de comer, usted la va a observar, entonces de repente no sé si tienes algunos comentarios sobre eso, Ruth, y después Sí, Betty. mira, algo que me percaté, que también el neurólogo me decía, obsérvele mucho a su niña, qué es lo que ha pasado antes de cada crisis. Entonces empecé a observar y a ver qué es lo que había pasado y lo que me daba cuenta era que a veces Isabela veía con nosotros televisión y a veces daba la tarde, noche y de pronto nosotros no prendíamos la luz y estos destellos, estos flashes del televisor a Isabelita le afectaban y nos dimos cuenta que justo cuando veíamos la televisión tipo 4 y se hacía más tardecito 6, se oscurecía el día y no prendíamos la luz. Entonces, al estar a oscuras y solamente reflejar los destellos del televisor, a Isabelita le desencadenaba en toda la madrugada las crisis. Entonces, le expliqué al neurólogo si eso posiblemente podría ser y me dijo que sí. Efectivamente, hay que evitar de todas maneras que Isabela no mire la televisión con la luz apagada. Entonces, empecé a observar eso de ahí y evitamos por completo, ¿no? Desde que lo descubrimos. Otra cosa que me ha servido bastante es, cada vez que yo iba al neurólogo, me pedía, pues, qué tipo de crisis ha tenido, cuánto tiempo ha durado, con qué intensidad, con qué frecuencia. Entonces yo ya decía, "Ay, me va a pedir lo mismo. A ver, doctor, el mes de enero, 4 crisis con tal intensidad y le llevaba mi cuadernito con tiempo de duración. El mes de febrero, el mes de marzo, y así le llevé todo. Este es mi historial. Ya, al doctor, tómelo, yo ya le saqué copia y se lo dejo a usted. Y el doctor me dijo, ¿sabe que esto es tan valioso la información para yo determinar si esa pastilla o esa medicina que le dimos hace 3 meses, cómo era su frecuencia? Ya lo teníamos en el historial anterior. Y ahora con esto yo puedo poder decidir en cuánto ha bajado, sacar estadísticamente si bajó en un 10%, en un 20%, en un 25%. Entonces, eso es tan importante que usted lleve ese control y siga manteniendo así, porque la única que tiene el historial es usted.
Nadie tiene el historial de cada crisis en la madrugada, de cuánto duró. Inclusive me decía, y cuando comenzó la crisis, ¿qué fue lo que movió primero? ¿La mano derecha o la mano izquierda? Porque de ahí depende si es que se originó desde el lado frontal, derecho, izquierdo. Entonces entendí qué tan importante es detallar en un cuaderno todos esos detalles y llevarlo al neurólogo, ¿no? Sí, con eso el neurólogo pudo determinar qué es la medicina correcta para Isabela, ¿no? Eso fue una de las cosas que también nos sirvió a nosotros, ¿no? Gracias, Ruth. Ujú. Entonces, Betty, en tu caso, ¿qué tip tú nos puedes dar? Y recordemos, ojo, de que no todas las personas con epilepsia estamos diciendo que le va a servir lo mismo. Cada persona que tiene epilepsia va a tener distinta forma de manifestarse, distinto tratamiento, medicación en función a lo que nos diga el profesional de salud. Ojo, nosotros estamos hablando desde nuestras miradas, como que algunos, quizás algunos tips que de repente como con la experiencia que tenemos podemos dar a conocer a otras mamás. Eso es muy importante en un grupo de apoyo, de una red de cuidados, puesto que entre nosotras podemos de repente preguntarnos cosas que tú haces, qué te resultó, qué no te resultó, mira, yo estoy haciendo eso. Entonces, eso es lo más, ¿cómo le podría decir? Lo que a mí me llevó justamente a participar, ¿no? Y actuar como incidencia, como activista y todo en el grupo, porque de aquí tú puedes lograr esa fortaleza que necesitas para seguir adelante y cómo intervenir con tu hijo o cómo intervenir si yo tengo un diagnóstico, ¿no? Entonces ese acompañamiento, esa red que se va tejiendo entre personas en este caso. Betty, ¿cómo te ha servido a ti? ¿Qué cosa del día al día de repente te ha resultado? ¿Has descubierto tú misma, llevas tu control? ¿Qué puedes aconsejarle a otras personas con epilepsia? Que de repente en tu caso se ha servido, quizás algunas pueda servirles, ¿no? Redundando en que no a todas va a ser lo mismo, pero a ver, quisiéramos de repente escucharte a ti. Al menos yo así para evitar convulsiones, es lo que debe estar bien lejos, así como dijo, la televisión y la luz, porque esas radiaciones que nos da la luz, al menos así es el foco prendido, el blanco, eso es lo peor que todavía nos puede dar. Ahí es donde empiezan nuestras convulsiones. A mí me empieza a zumbar así la cabecita. Y para evitar ello, por eso hacer foco amarillito, pues el más bajito que hay en el mercado, de esos tengo que tener. Después, para evitar también, yo ya como sé que va a empezar una crisis, ahí es donde voy. Lo único que es llamar a Ronald, decir, Ronald, ya empieza, y ahí nomás es donde me da mis masajes acá atrás en el cuello. Ahí yo lo siento sí que está bien fuerte, y cuando empieza, y me da esos masajes, ahí es donde empieza como que mi cuerpo se suelta. O sea, ajá, como un líquido que se retenido así, ahí es donde nos ponemos hasta las manos duras, pues. Es donde cuando me empiezo a sentir así de rara, me da mis masajes ahí en el cuello, y ahí es donde se suelta. Y ahí no me deja todo de nuevo mi medicación. Si no es a mi hora, pues eso sí que el agua que no nos falte. Agua tomamos bastante agua en ese momento. En el día también tomar bastante agua. A la luz también, cuando al sol. Si es que estamos mucho tiempo en la calle, yo les digo también que no, así estemos con sombreros, comparados con lo que estemos, ese calor hace peor todavía que así nos sentamos. Llegamos a la casa, al menos yo llego a la casa, lo único que hago es llegar y meterme a la ducha. Ahí como ese nivel, ese calor que estamos, y recién poder hacer algo. Ya varias veces dije, voy a hacer primero mis cosas, ahí me baño, pero no he podido lograr. Después, ¿qué cosas también?
Así es que, ay, 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 y que llegó en la Navidad. Yo también dije, pues, esos los, parece mentira, pues esas lucecitas o esos cantos que salen en las luces de los arbolitos, eso también les recomiendo que no las utilicen. No, yo no soy de armar los nacimientos ni ni arbolitos, pero lo armó mi hermana del costado, y así, mire, no está cerquita mío, pero todas esas canciones que salían, hace que nuestra mente, qué horrible, ¿verdad? Yo ya estaba desesperada y hasta les pedí por favor que apaguen esas canciones. O esas luces, no entrará pues, directos al cuarto, pero hace así, como que zumban esas luces. Las luces es lo peor que nos puede pasar. Entonces, Y en en tu cada caso, ujú, momento, estar mojándonos siempre la cabecita con agüita. ujú. Y en tu caso, entonces debe ser fotosensible, ¿no? Y la bebé también, ¿no, Ruth? ¿Han verificado eso? Porque cada Eh, persona con epilepsia es distinto. Sabemos sus reacciones y todo lo que va, como dice el médico, nos dijo a nosotros, cada persona es distinto, va a reaccionar distinto y cada una tiene, digamos, en el entorno lo que le va a hacer, le va a provocar la crisis. Entonces, solamente observando, ustedes van a definir qué es, y si no es el entorno, es algo interno, físico o emocional. Entonces, ustedes mismas tienen que... Entonces, en caso de Karina, por ejemplo, sí es fotosensible, igualito le sucede. Entonces, yo decoro para Navidad las ventanitas para afuera y ya cierro la cortina y le apago la música o trato de anular la musiquilla que tienen las luces de Navidad porque para ella es la altera, la fastidia, la altera y peor ver, al rato me convulsiona. De Ujú. repente le prendo una vez y le enseño, mira, Navidad, ya llegó Navidad, vamos a celebrar Navidad y le enseño, ve y ya, de ahí lo apago todo y anulado. Adentro está sin prenderse las luces. A no ser que ya una fotito lo prendo, se pone, posa su foto, ya apagarlo. Ella ya sabe, entonces ya lo estaba manejando, pero era así terrible porque no sabíamos por qué se fastidiaba, se ponía irritable, ya no cenaba, ¿no? Más los cohetes que después venían, la bulla, la bombarda, todas las cosas. Ah, imagínate es qué, fatal. qué martirio para ellos será. Sí, Entonces, pero cuando no había nada de eso previo, ¿por qué me convulsionaba? Yo decía, se emociona seguro por ver la decoración, porque también por emoción, ojo, por susto, por miedo, por emoción, también te van hasta por alegría excesiva van a convulsionar, ¿no? claro. Entonces, yo decía, por eso seguro se emociona, se alegra y convulsiona, pero después, como a veces, ay, daba flojeras prender, no lo prendía y de ahí veía que estaba tranquila. Entonces ya empezamos a observar más, hasta que, las luces, esa cosita prende y apaga más, la bendita música, decidimos tomar esas precauciones, porque preferimos a Karina que esté tranquila Claro. y que estar, pues, ¿no? Entonces, la tele igualito, nada de apagado, mirando celulares peor, ¿qué es lo peor? Porque no te va a dormir. Bueno, ese es en el caso de ella. Y el Sí, igual. calor y el frío. Ya le he notado en el año, cuando cambia el clima, viene ese cambio de frío a calor, empieza las crisis, hasta que se acomoda otra vez. Entonces, Ruth, ¿qué me querías decir? Sí, igual con Isabela, ¿no? Que es bastante fotosensible y por eso ya hemos eliminado hasta esto y aquí. Le gusta escuchar las canciones, sí, pero con respecto a destellos de luz, ahí sí evitamos por completo, ¿no? Sobre todo en las noches, ¿no? Donde más intensifica eso de ahí. Igual coincido, igual que Betty, igual que tu niña, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué recomendación sería que cada persona tiene con epilepsia tiene que, si puede hacerlo, evaluar su día a día y tener un registro, ¿no? Un registro Sí, de cómo lleva su tratamiento. Entonces, como se menciona, una agenda, ¿no? Diaria en la cual ponga todos los detalles y generalmente, por ejemplo, en nuestro caso, hacemos en la semana de mi calendario, todos los días cantidad de crisis y observar en la mañana, mediodía y en la tarde y en la noche. Así lo separo cada día. Apunto cuántas y si son muy intensas o no, cómo fue, ¿no?
Entonces, en la semana hago mi seguimiento, pero a la vez, ¿saben cómo, chicas, hago? En paralelo lo comparo con qué comió toda esa semana, qué comió ese día, qué le di de También, comer. O sea, también. ¿qué le di de comer en ese día? Por ejemplo, el lunes, ¿qué comió? Desayuno, almuerzo, cena, ¿qué tomó? Si hubo un piqueo por ahí que se escapó y le dieron un premio, o le dimos algo, una golosina, o si ese día salimos y comió fuera, o sea, las Sí, crisis más lo que comió. Y de ahí aparte, ¿qué sucedió en la semana? ¿Hubo algo en la casa que la fastidió? ¿Cambié de posición? O sea, esa amiga nos volvemos, creo, no sé, más que inspectoras que investigadoras, observadoras, no sé. sí, es ¿Qué verdad. hice? Cambié de posición porque también algunos tienen rasgos autistas, algunos no, ¿no? Con el tema de la epilepsia, pero también que moví sus cosas, guardé sus juguetes, cambié de posición tal cosa, ¿no? Le puse la ropa que no le gusta, porque conforme va creciendo también, y así no tengan comunicación verbal con la vista, nos están diciendo. Entonces, en el caso Sí, de Betty, por ejemplo, puede prevenir algunas cosas, ¿no? Ella puede comunicarse, nos claro. puede decir, le puede decir, ella puede mencionarnos cómo se siente. Entonces, eso también es otro tema, porque lo primerito que yo pensé y que también la terapeuta nos decía cuando estaba ella más bebé es primero empiecen por el esquema corporal. Sus niños tienen que aprender a señalarse al menos con las justas con el dedito las partes de su cuerpo y de ahí me duele la cabecita, me duele la boquita, me pica acá, mi piernita, o levantar el dedito, o levantar el piecito, mover. Entonces le va a dar a ustedes una señal que algo le pasa ahí, algo sucede ahí, ¿no? Y estar constantemente revisando la dentadura, el estómago también, que es el segundo Sí. cerebro, ¿no? Porque si está Porque con si un viene, estreñimiento, ¿sí, si amiga? viene un cliente nuevo, es porque también poder alterar y provocar nuevas crisis, ¿no? Y con el estreñimiento también se relaciona, ¿no? Sí, 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 sí. La Entonces, tenemos pero bien observada acá. sí, entonces es un todo, ¿no? Es multidisciplinario, como tú dices, ¿no? No solamente es neurología, no solamente físico, psicológico, sino es un todo que tenemos que volvernos a observar. Entonces, si queremos que no haya esas condiciones que la va a predisponer a convulsionar más, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces las mamitas padecemos de, uno, el tiempo para dedicarnos a eso, porque también es tiempo, ¿no? Entonces, algunas quizás podamos hacerlo a lo que podamos, otras no pueden porque tienen que salir a trabajar y a veces las personas que se quedan a cargo como apoyo pues no van a estar concienzudamente a detalle, ¿no? Pero sí sería necesario y recomendable de que toda persona con epilepsia o sus cuidadores lleven su agenda diaria donde pongan y observen qué pasó, qué hice este día, qué me pasó, qué comí, a qué horas me dio la crisis, porque eso y filmar también, porque el neurólogo siempre me pide, el médico canábico también me pide a ver el video de sus crisis, ¿no? Exacto. La nutricionista, la psicóloga me dice, quiero ver cómo fue su irritación, ¿no? Quiero ver, entonces, si no podemos acceder de repente a la consulta presencial, y así sea, tener una grabación de algo, ¿no? Mira, esto está pasando así, esto está pasando así, ¿no? Y más que nada también apoyarnos de información de páginas verídicas, ¿no? Páginas serias, informativas de ciencia, de medicina, ¿no? Que de verdad esté avalado para que podamos seguir aprendiendo y eso ponerlo en práctica con nuestros hijos y también como persona con epilepsia. Yo quería también mencionar que al público que nos está viendo, es muy importante, y más que nada en el marco de este Día Internacional, y que por qué se conmemora, concientizar a las personas de que no podemos estar discriminando a las personas con epilepsia, que no es lo apropiado y no tienen por qué tener miedo cuando estén cerca de una persona con epilepsia o cuando le ven en un proceso de episodio epiléptico o crisis. Al contrario, mostrar empatía, porque uno, la epilepsia no se contagia. Número dos, las personas con epilepsia no son violentas. Las personas con epilepsia que llegan a tener una discapacidad, porque no todas tienen discapacidad, muchas siguen su proyecto de vida, ¿no? Entonces, Ujú. solamente necesitan el apoyo moral para empezar, ¿no? Ese acompañamiento. Entonces, concientizar a la población, explicarle sobre este tema de la epilepsia, ¿no? De que si se aísla más a esta persona, pues también podemos ser
digamos, se orilla a que también en su salud mental no se sienta bien, ¿no? Y eso empezando desde la familia, ¿no? Creo que es muy importante que la familia sea las primeras en saber cómo es este tema de la epilepsia, cómo afecta a nuestros hijos o a nuestros conocidos y qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Creo que la comunicación ahí es muy importante porque ¿qué podrías hacer? De repente hasta algunas personas se alejan por el temor, algunas se alejan porque no saben qué decirnos o cómo actuar. Entonces, nosotros somos las primeras llamadas a que concienticemos para que haya ya se aumente ese vínculo, ¿no? Familiar o amical, ¿no? O en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, para que se pueda saber cómo abordar a esta persona, ¿no? Con ese respeto que merece también, porque así tenga una discapacidad severa, así esté postradito en cama, es un ser humano, es una persona que necesita lograr una calidad de vida y que necesita también ser respetada en todos sus derechos. Entonces, empezando por eso, ¿no? Cómo yo la cuido, cómo yo hago que ejerza sus derechos a su autonomía, a lo más que pueda lograr, ¿no? Y la considero. Entonces, las personas con epilepsia no son personas invisibles. Ahora, otro estigma también hay, ¿no? A eso quisiera preguntarles a ustedes, por ejemplo, de que no sé si les ha pasado que cuando llega un conocido o de repente en la comunidad misma, te saludan a ustedes, los cuidadores, y no los saludan a ellos, o ni los miran, ¿no? O la familia también, ¿no? Es invisible, o sea, hola, hola, y qué sé yo, y está ahí presente, pero como si nada, ¿no? Entonces, conforme pasan los años y las personas van creciendo, por ejemplo, los chicos con epilepsia van creciendo, también hay el problema del tema de la discriminación porque se asume que como no se ve, no se visibiliza mayormente la epilepsia físicamente, pues no hay esa comprensión, ¿no? A diferencia de un niño que de repente sea o un joven más severo con algo ya visible físicamente, ¿no? O en silla de ruedas. O sea, hay que esperar que tenga algo físicamente y en silla de ruedas para mostrar empatía. A eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿por qué no se considera a las otras personas que no se muestra en sí, ¿no? El diagnóstico de la epilepsia, ¿no? Por decirlo, físicamente. Entonces, hay, como dicen, discapacidades que son invisibles, no se nota a simple vista. Entonces, no sé qué opinión tienen ustedes, Ruth, por ejemplo, tú y después Betty, sobre esto que estoy comentando. Sí, es cierto, amiga, con respecto a, hay que dar más visión, más visibilidad a los chicos que tienen la epilepsia y frente a una crisis, pues no asustarse ni alejarse. Si se puede ayudar, siempre es manteniendo la calma, ¿no? Y a ver cómo ayudo, ¿no? Y a mí me pasó por primera vez, hace como 20 años, y lo primero que hicieron es agarrar un trapo y llevárselo a la boca a un muchacho que estaba en la combi. Y por desconocimiento, pues querían ayudarlo, pero esa no era la manera. Entonces lo han podido inclusive perjudicar, ¿no? Ahogar, perjudicar. Y a veces veo en los comentarios, cuando dicen, ¿qué haces si te pasa esto? Y todos opinan, sí, hay que ponerle un trapo en la boca porque yo vi, porque me dijeron, pero no es así, pues, ¿no? Nunca poner nada, porque quitas la respiración, lo puedes ahogar, al contrario, si puedes mantenerlo calmado, echado, recostado sobre algo donde se pueda apoyar la cabeza, porque a veces por la crisis puede golpearse y esperar que pase, ¿no? Para que la persona no sufra al momento de caer este golpe y no se asuste, ¿no? Creo que poquito a poquito ya el conocimiento de cómo abordar frente a la crisis está creciendo. Felizmente ya no he visto, me ha pasado ahora último y felizmente digo que ya no han dado la misma respuesta de poner un trapo en la boca, ¿no? Tal vez porque personas como yo, que ya sabemos un poco más, lo primero que dijimos es no pongan nada, dejen lo que pase y hay que darle algo de apoyo en su cabeza porque ya le va a pasar, hay que dejar de que solo le pase, ¿no?
Y esto es porque yo ya tenía el conocimiento por mi niña y otras personas también. Entonces, de alguna manera está creciendo, pero todavía nos falta, ¿no? Nos falta un poco de empatía, de no discriminar a las personas, porque como dices, Mireia, esto no es contagioso, ¿no? Y así fuera, no es la forma tampoco de abordar, no, nunca la discriminación. Ujú. Gracias, Ruth. ¿Y tú, Betty, qué nos podrías decir? Ahí también tuve esa también, cuando yo fui al hospital, ahí también cuando me presenté, me dijeron, ¿y usted para qué neurología? Me dijeron, pues. Estuve, o sea, le digo, también sufro de epilepsia y no me creían, pues hasta que tuve que agarrar, dije, les voy a mostrar, tuve que sacar mi carnet recién para que me puedan entender también. Ah, ya, pase nomás de que me dijeron. Si no, no me ven como ese, no me ven así, me ven sanita, pero no saben realmente lo que uno tiene. Ahí también, algunas, personas también cuando les he querido así mostrar y ver para, como se enseñar, pues, ¿no? De qué manera se puede ayudar, de cómo se puede hacer. Y ahí es donde, como dice, cuando uno empieza a hablar, ahí es donde ahí como dice, te empiezan a creer realmente de lo que tú estás, quieres mostrar o quieres enseñarles. Si no, no te prestan atención como debería de ser. Eso quisiera decirle, Mireya. Después, en los medicamentos, ahí está. Ujú. Está Gracias, bien. Betty. Y sobre lo que debería hacer el Estado, Betty, tú, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que tú quisieras que haya cambio en el tema del acceso a la salud para las personas con epilepsia? Sabemos que ya hay una ley, pero Ujú. ¿tú qué opinas en este aspecto de cómo debería ser el trato a la persona con epilepsia? Yo quisiera que tengamos así, como cada especialidad, así solamente para las personas con epilepsia, ya que nuestros medicamentos también no se den para un solo mes como se estaba dando, sino que sea así de largo, como para 3 meses así, y ya no estar pensando en qué fechas tocan mis pastillas, y ya no estar atentos a todo ello. Esa tensión parece mentira, a veces por alguna crisis que tenga, a veces se me borran, parece mentiras, fechas o nombres, y ahí es donde a veces, ahí también lo que les quería recomendar es, se nos borra bastante, la memoria. Y tenemos que tener así como una agenda, como tú siempre nos dices, ya pues estar al día en todo ello. Por eso quisiera que nos den así un consultorio o algo en un hospital que sea solamente especialidad para epilepsia, tengamos nuestra medicación así de larga y también que las terapias que muchos necesitamos, que sea psicológica, esas terapias para ay, ¿cómo se digo? Para los tratamientos, ¿no? Para las terapias que sean así de gratuitas y ya no sea necesario estar pagando ni todo ello, porque todos tenemos ese derecho. Ujú. Ya que a veces muchas personas o no personas, sino niños o mamás que también no pueden, he visto también eso en los hospitales que a veces las mamás están pensativas, uy, ¿ahora qué hago? Ya no me alcanza ni para el almuerzo, y ahora, pero su terapia de ella va a ser peor todavía. Ujú. Esas terapias podrían prestarnos eso, en los hospitales que tengamos así, todo eso, todo por separado sería una ayuda bien grande y agradeciendo más bien si es que nos podrían apoyar de esa manera los del ministerio. Ujú. Gracias, Y ahí Betty. para Ujú. trabajo también, ¿no? De otra forma. Ujú. Sí, son muchas áreas, ¿no? Muchas áreas que tenemos que trabajar fuerte, ¿no? Todavía y que haya cambios. Gracias, Betty. Y tú, Ruth. Ella, si bien es cierto, hay una ley de la epilepsia, pero no sé qué tanta voluntad y compromiso se puede ver solamente una ley plasmado en un documento, pero
eh, cuando veo que hay que sacar una cita para un electro, para una resonancia, y si voy a pedir la cita, no es de aquí a la semana ni al mes, y para que te digan ni siquiera tenemos fecha, entonces uno dice, pero ¿dónde están los derechos de los niños, de las personas que tienen este padecimiento? Si necesito ese examen para determinar sus controles, entonces por eso siempre pido un poco más de voluntad y de compromiso para que en realidad pues ejerza los derechos que tienen las personas con epilepsia, ¿no? Básicamente eso, Mireia, voluntad y compromiso para poder plasmar lo que dice esa ley, ¿no? Y tantas cosas que necesitan desde su, tratar su primer diagnóstico del niño, no esperar tanto para poder diagnosticar, porque entiendo que hay todavía niños que no tienen un diagnóstico, pero tienen crisis convulsivas, pero aún todavía no pueden saber cuál es su diagnóstico. Y a veces si no tienes un diagnóstico, los padres están a la deriva. Entonces es difícil, ¿no? Abordar cuando no hay un diagnóstico. Por eso qué tan importante es que haya un compromiso de verdad. Gracias, Ruth. Tienes toda la razón, porque nosotras seguimos esperando realmente que el acceso a la salud sea digno, ¿no? Sí. Que nuestros hijos, que las personas con epilepsia sean tratados como debe ser, como seres humanos, con empatía y que sea efectivo, porque se menciona siempre, no solamente la alimentación, no, solamente la medicación, no, es un conjunto, es el abordaje multidisciplinario. Ok, pero ¿qué? Yo tengo que correr detrás de ellos, yo tengo que informarme, aprender para pedir una cita para consultorio para nutrición, para de repente psicología, porque nadie te dice por sí solo o no hay en sí un lineamiento, un protocolo que diga, ya, serían desde el día uno, ¿no? Se te diagnostica con epilepsia, ahora se te deriva a todos los consultorios que debes, ¿no? Estar acompañado. Rehabilitación, psicología, nutrición o gastro o esto o aquello, y cada etapa vas a pasar tu evaluación, por decir al año o medio año, no sé, cómo va aquí, cómo va allá, y por etapa de vida, porque conforme el niño crece, la niña crece y llega a la adolescencia, vienen otras cosas, otros desafíos. En el caso de las mujercitas, hay un porcentaje a nivel mundial que llega a tener epilepsia catamenial debido a la menstruación. ¿Y hay especialistas acá? No, solamente me dicen, bueno, es lo hormonal y ahí queda. Entonces, ¿qué hago yo si sé que va a estar siempre cada regla yendo a emergencias por el estatus epiléptico? Entonces yo tengo que buscar información, yo tengo que estar, prácticamente es como rogar un favor de que los médicos o las enfermeras se traten bien o te digan qué puedo hacer, o estar buscando información de fuera del país, es el colmo, cuando acá deberían darnos ese acompañamiento, ¿no? Ya ahora su hija entra a la etapa de la adolescencia, la pubertad, los cambios hormonales, su hijo entra a esto, aquello, entonces ahora le corresponde ir a tal, ¿no? O sea, ese acompañamiento toda la vida, porque es toda la vida, ¿no? Entonces llega la adultez, también va a venir otros cambios, ¿no? La adultez. Y después, conforme sea más mayor y más mayor, y nosotras vamos también como cuidadoras, vamos a envejecer. O sea, yo necesito o sea, se necesita que la persona con epilepsia o con discapacidad no tenga más dependencia, no sea más severo. Entonces, ¿cómo previene? No se previene. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Entonces, esperemos ahora que este tema de la ley, bueno, nosotros estamos ahí detrás, en algo cambie al menos, ¿no? Ya que ustedes saben que siempre nos ponen el pretexto del bendito presupuesto, pero ahí tenemos que seguir dándole. Entonces, yo les agradezco mucho, chicas, por su tiempo, que sé que es muy valioso, por estar acá y hablar un poquito, que es la milésima parte de lo que realmente nos sucede y sentimos, ¿no? Hablar en este momento, en el marco de este Día Internacional. En sí, nuestro objetivo es que más mamitas rompan esa barrera y no se guarden las cosas dentro y busquen una red de apoyo y suelten y vayan empoderándose, porque eso también nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante
para poder también defender los derechos de nuestros hijos. Y bueno, les agradezco mucho, Betty, a ti, Ruth, y también mencionarles a todos los que nos están viendo en este momento de que esta es la primera sesión en el marco del Día Internacional. Recuerden que febrero, en este año cae este 10, ¿no? Hoy día, y es nuestra primera sesión. La siguiente sesión vamos a tener la invitada, la psicóloga Estefanía Barjar. Ella va a tratar también el tema de la salud mental en las personas con epilepsia. Posteriormente vamos a tener también otro conversatorio con una profesional de la salud, una nutricionista, y así vamos a seguir, y no necesariamente por el Día Internacional, ni en marzo por el Día Púrpura, sino en el transcurso del año vamos a ir dando ya posterior a los conversatorios, charlas en las cuales la temática va a ser la primera hora, la ponencia, y la segunda, preguntas y respuestas, consultas, de todas aquellas personas que se puedan inscribir o desean inscribirse, pero ya lo vamos a hacer a través de Zoom. Así que les agradezco mucho, gracias por estar en este momento, por sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, ayúdennos con sus likes, compartiendo, porque si seguimos hablando de epilepsia, va a haber cada día más gente concientizada, más empatía, más comprensión, y también buscando ese apoyo y esos cuidados dignos. Muchas gracias, chicas, y nos vemos hasta la siguiente vez. Gracias, nos vemos. Chao. Ya no, mire.